Segunda sesión académica del Colegio Mexicano de Glaucoma 2023. Y bueno, para dar inicio a la sesión, haremos la lectura del acta de la sesión de febrero por la doctora Francisca Dueñas. Francis. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión del Colegio Mexicano de Glaucoma. Vamos a dar lectura al acta de la sesión del Colegio de febrero 2023. Se presentó el tema de calidad de vida y glaucoma. El doctor Gianfranco Diez coordinó la sesión e inició con una introducción sobre la importancia del tema, así como los diferentes indicadores y cuestionarios que existen. La doctora Daniela Álvarez presentó el tema Revaluando la evidencia de calidad de vida de los estudios multicéntricos e intervenciones en glaucoma. Comentó sobre los PROMs y su práctica clínica en diferentes panoramas como progresión de la enfermedad, tratamiento y efectos psicológicos. Presentó resultados preliminares sobre estudios de PROMs y si los médicos lo utilizaban en su práctica diaria. Solo el 18% lo utiliza. Posteriormente, la doctora Carla González Arroche expuso sobre la calidad de vida y el tratamiento médico, donde mencionó sobre la adherencia al tratamiento y los efectos secundarios en la superficie ocular que pueden afectar a la calidad de vida y un adecuado tratamiento. Mencionó sobre los cuestionarios OSDI y DEUS para la valoración y seguimiento de la enfermedad de la superficie ocular. Por último, la doctora Alejandra Ávila Blanco expone el tema de calidad de vida en pacientes con enfermedad terminal y la relación que hay entre las diferentes etapas y cómo es indispensable la rehabilitación visual para cada paciente y su daño campimétrico. Se realiza mesa de discusión y se concluye que es importante realizar cuestionarios para seguimiento, pero que la mayoría no los utiliza. Que hay que explicar a los pacientes sobre costo-beneficio y calidad de vida entre el tratamiento médico y quirúrgico. Y por último, de dar un seguimiento multidisciplinario, médico, psicólogo, familia, para una mejora de la calidad de vida. En asuntos varios se vuelven a dar los datos para los pagos y seguimiento de anualidades de los miembros del colegio. Eso sería el acta. Si alguien tiene alguna corrección o aclaración, comentario al acta. Y si no, vamos a continuar con la sesión del Colegio Mexicano de Glaucoma. Sí, gracias, Francis. Muy bien, pues se da por aprobada el acta de la sesión anterior. Y a continuación tenemos un trabajo de ingreso por la doctora Carolina Prado de la Asociación para Evitar la Ceguera. Y el comentario del trabajo lo hará al finalizar la doctora Laura Ramírez. Entonces, damos inicio con la presentación del trabajo. Bueno, les vengo a presentar el trabajo titulado Resultados del mundo real de la ciclofotocoagulación con láser micropulsado en una población latinoamericana y análisis de los factores asociados con la tasa de éxito. Quiero agradecer a todos los coautores porque este trabajo no me pertenece exclusivamente a mí, es el reflejo del trabajo en equipo de dos instituciones. Sabemos que la ciclofotocoagulación con láser micropulsado ha demostrado ser un tratamiento eficaz en diferentes tipos de glaucoma, principalmente en glaucoma refractario, y mucho más segura que el láser continuo. Sin embargo, hay muchos puntos a estudiarse todavía en esta herramienta. Uno de esos es que en publicaciones previas los parámetros que se usan son muy variables. Por otro lado, sabemos que poblaciones más pigmentadas como la nuestra se ha reportado mayor incidencia y grado de inflamación prolongada con este tipo de terapias y existe escasa información sobre la eficacia del láser micropulsado en latinoamericanos en un entorno de práctica real que sea más extrapolable a nuestra población. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue reportar los resultados de la ciclofotocoagulación con láser micropulsado en población latinoamericana en un entorno de práctica real y evaluar los factores asociados al éxito. Para eso, hicimos un estudio retrospectivo multicéntrico que involucró dos instituciones, la Asociación para Evitar la Ceguera y el Instituto Nacional de Rehabilitación,
en el que se recabó la información de los expedientes sometidos a este procedimiento de septiembre de 2017 a octubre de 2018, tanto pacientes adultos como pediátricos que tuvieran mínimo un mes de seguimiento. Estos pacientes fueron tratados con la prueba P3 y los parámetros fueron determinados por cada cirujano dependiendo de la severidad del daño por glaucoma. Para este estudio se tomaron como criterios de éxito una presión intraocular de 5 a 21 milímetros de mercurio o una reducción del 20% de la presión intraocular comparado con la basal. Y como falla, los pacientes que no cumplieran estos criterios, que hubieran necesitado una nueva cirugía de glaucoma o que presentaran una pérdida visual mayor a 2 líneas de Snellen. En esta tabla les presento los resultados demográficos. Consistieron en 83 pacientes y 107 observaciones y se eligió un ojo al azar con un total de 83 pacientes y 83 ojos. De esta tabla lo que quiero resaltar son los diagnósticos, en el que los diagnósticos más frecuentes fue el glaucoma primario de ángulo abierto con un 20% y los catalogados como otros que correspondieron un 31%. Aquí agrupamos a los glaucomas secundarios, pseudoexfoliación, trauma, cirugía, esteroides, uveitis, etc. Sobre el número de cirugías previas, observen como prácticamente el 90% de estos pacientes tenían antecedente de una cirugía previa. La más frecuente fue la facomulsificación, pero hasta un 39% de los pacientes tenían un implante de válvula de Ahmed. Estos datos nos ejemplifican y nos demuestran la severidad del glaucoma de estos pacientes y que eran pacientes con glaucoma refractario. Sobre las agudezas visuales, a pesar de ser glaucoma refractarios, un 36% tenían agudezas visuales mejores a 20/80, que son bastante buenas. En esta gráfica de cajas y bigotes podemos observar la evolución de la presión intraocular, en la que tuvimos un descenso sostenido de la presión intraocular partiendo de una basal de 21.9 milímetros de mercurio hasta finalmente un valor de 13.1 milímetros de mercurio a los 12 meses de seguimiento. Como pueden observar, a la semana de tratamiento es cuando se observó la presión más baja con un valor de 11 milímetros de mercurio, posteriormente se elevó al mes y de ahí en adelante se mantuvo relativamente estable. El número de medicamentos también disminuyó durante el seguimiento, desde un promedio de 3.8 medicamentos de la basal a un promedio de 2.8 medicamentos a los 12 meses. Y aquí quiero recalcar que al inicio el 16% de los pacientes usaban inhibidores de la anhidrasa carbónica para el control de la presión intraocular y a los 12 meses ninguno. En total tuvimos una reducción del 40.1% de la presión intraocular. En esta gráfica del análisis de sobrevida de Kaplan-Meier les estoy presentando la tasa de éxito. Como pueden observar, el éxito de la cirugía fue disminuyendo a lo largo del seguimiento, con un éxito del 87.7% a los 6 meses y posteriormente un valor a los 12 meses del 54.5%. La frecuencia de reoperación fue del 13.3%, que correspondió a 11 ojos. Hicimos este análisis de sobrevida dependiendo del tipo de diagnóstico y encontramos que a los 12 meses de seguimiento, los pacientes con diagnóstico de glaucoma neovascular y glaucomas secundarios tenían tasas de éxito más elevadas, con un 67%, y los pacientes de glaucoma primario de ángulo abierto tenían una tasa de éxito encontramos fue que la presión intraocular prequirúrgica fue más alta en el grupo de éxito con un valor de 23.7 milímetros de mercurio comparado con el grupo de falla de 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión intraocular se encontró, la presión intraocular basal, como un factor predictor independiente del éxito del tratamiento, y esto fue estadísticamente significativo. Posteriormente decidimos hacer un análisis por grupos de energía y se calculó la energía total aplicada utilizando la ecuación que ven en la parte superior de la diapositiva y se dividieron a los pacientes en 3 grupos. Un primer grupo de energía baja de menos de 78 joules de energía, un grupo de energía media de 112 joules y un grupo de energía alta de más de 150 joules. Y se analizaron las diferentes características que ustedes observan ahí. Lo que encontramos fue que el grupo de energía alta tenía pacientes que eran más jóvenes,
y que tenían presiones intraoculares basales más altas, comparado con los otros dos grupos. También hicimos el análisis de sobrevida de Kaplan-Meier, como pueden observar en esa gráfica, y lo que encontramos ahí es que a los 12 meses de seguimiento, el grupo de alta energía tenía una tasa de éxito mayor del 74% comparado con los otros dos grupos. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Aún así, se puede observar esa tendencia a una mayor tasa de éxito conforme se utilizaba mayor energía total. En relación a las complicaciones, las dividimos en tempranas y tardías. Sobre las complicaciones tempranas, tenemos la presencia de inflamación en la cámara anterior en 29 ojos, que todas remitieron prácticamente para el primer mes de seguimiento, y sorprendentemente cambios pupilares en un 24% de los pacientes, que todos remitieron hasta después del tercer mes de seguimiento. Entre las otras complicaciones tempranas tenemos el edema corneal con 5 pacientes a las 24 horas del tratamiento. Y de las complicaciones tardías, la baja visual a los 12 meses de seguimiento se presentó en 9 pacientes. De estos 9 pacientes, 4 ojos tenían agudezas visuales basales muy bajas de cuentadedos o peor. 2 ojos presentaron progresión a pesar de tener presión intraocular meta. Un paciente desarrolló edema macular diabético, otro edema macular quístico y un paciente con edema corneal a los 12 meses de seguimiento que tenía como diagnóstico una distrofia corneal endotelial de Fuchs y un condeo endotelial bajo desde el inicio. Las limitantes de este estudio son las inherentes a un estudio retrospectivo, es decir, la pérdida de seguimiento, los datos incompletos en algunos puntos de seguimiento, y que la experiencia que les mostramos aquí es de múltiples cirujanos, por lo tanto puede haber diferencias en la técnica quirúrgica y en la experiencia del cirujano. Como conclusiones, la ciclofotocoagulación transescleral con láser micropulsado es una opción de tratamiento efectiva y segura para los pacientes latinos con glaucoma refractario, con una reducción del 40% de la presión intraocular y un éxito del 54.5% con un único tratamiento a 1 año de seguimiento. Un dato muy importante de lo que se encontró en este estudio es que la presión intraocular basal más elevada es un factor predictivo de éxito. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar presencialmente en esta sesión. Y bueno, el comité de admisión leyó el trabajo de la doctora Prado Larrea. Y bueno, este trabajo queremos comentar que ya ha sido publicado. Y bueno, solamente vamos a hacer algunas observaciones que desde nuestro punto de vista, pues, pueden ayudar a mejorar futuros estudios de este tipo. En primer lugar, pues consideramos importante que se incluyera en su trabajo, doctora, en la introducción, la definición de mundo real. Esta estrategia de recolección de datos del mundo real, que es una estrategia que consiste en recolectar datos de cualquier forma, y el expediente, la historia clínica, incluso sucesos que van sucediendo a lo largo de un tratamiento, algo similar como a una farmacovigilancia. Y aunque esta estrategia no cumple con los criterios de modelos estándar de oro, como los estudios clínicos aleatorios, que son pues en teoría más confiables porque son hechos con un mayor rigor científico y estadístico, los datos que se toman de la vida real sí aportan muchos datos importantes a cualquier investigación científica. Entonces yo creo que es importante porque además lo pones como título en tu trabajo. El segundo punto, con respecto a la definición de éxito, tú mencionas que consideran como fracaso a pacientes que no cumplan con tus criterios de éxito, es decir, una PIO entre 5 y 21 milímetros de mercurio o una reducción del 20% de la presión con o sin tratamiento. Pero también mencionas que un criterio de fracaso es una reducción de 2 líneas de visión en la agudeza visual. Consideramos que este punto, más que criterio de fracaso, debería de ser considerado como
en un efecto adverso, complicación o un apartado sobre perfil de seguridad, porque sabemos que este tratamiento puede bajar líneas de visión en algunos pacientes, incluso por problemas, podríamos decir, insignificantes como una catarata o por cambios pupilares. Y no por bajarte 2 líneas de visión vas a considerar a un paciente que no llegó a su tasa de éxito que ustedes consideraron simplemente porque a lo mejor tenía un cambio pupilar o una catarata. Con respecto a tu tabla de las características demográficas, nos llamó la atención que se supone que el grupo de estudio fue pacientes que tuvieran glaucoma refractario, pero incluyes un 10% de pacientes que lo pones sin cirugía previa. Aparentemente este grupo de pacientes fueron sometidos a una ciclofotocoagulación. No describes exactamente qué tiempo antes o cuántas sesiones o qué. Creemos que este 10% de pacientes no debería de estar en tu grupo de estudio porque propiamente no tuvieron una cirugía incisional, ¿sí? Reportas también 21% de que tuvieron un procedimiento previo, pero no especificas exactamente, nada más lo pones como otros. En cuanto a la metodología, bueno, mencionas el nivel de energía de Joules, considerando la fórmula que todos sabemos para sacar este nivel de energía, y defines 3 niveles de tratamiento: bajo, 78 joules, medio, 112 y alto, 150. Como tú mencionas, el protocolo fue hecho por múltiples cirujanos y cada cirujano de forma personal decidió el tratamiento de cada paciente considerando el nivel de la PIO basal y pones ahí el grado de glaucoma. Eso indudablemente pues es un factor de sesgo para que tal vez los resultados no tengan una fiabilidad, digamos, óptima, ¿no? También habría que considerar en un estudio de este tipo factores agregados como la velocidad del barrido, que sabemos que cuando es más lenta, pues equivale a una mayor energía suministrada al área y un mayor efecto tisular en comparación a cuando el barrido se hace mucho más rápido. Eso también es importante considerarlo en futuros protocolos. Tu tasa de éxito promedio fue de 54.5% y mencionas que la presión intraocular más alta fue un valor predictivo como tasa de éxito. Nos llamó un poco la atención en que si vemos tu grupo de estudio donde tienes una presión intraocular basal baja, es más o menos como de 20, ¿no? Y tu grupo de estudio donde consideras una presión alta es como de 23. La verdad, la diferencia de 3 milímetros de mercurio es muy, muy pequeña, como para tomar la decisión a que un paciente le des, por ejemplo, 150 joules y a otro paciente le des solamente 78 joules. Ya se ha documentado que un tratamiento de 78 joules simplemente no funciona. Se asocia a bajas tasas de éxito. Entonces, realmente, los 3 grupos de estudio para hacer un nuevo protocolo no le daríamos a ningún paciente 78 joules. Con respecto a tus complicaciones tardías, las mencionas que las tuviste en un 11%. Dices que hay reportes con tasas más altas de hasta un 20%. Es muy importante que menciones el por qué tu trabajo tuvo menos incidencia de complicaciones tardías, pues seguramente por las energías que utilizaron, seguro, pero hay que mencionarlo en el estudio. Y bueno, por último, en la discusión, mencionas, más bien comparas tus resultados con otros estudios, pero estos estudios se les dio retratamiento a los pacientes. Entonces, en realidad, no tiene mucho sentido comparar tus resultados con otros protocolos en donde no utilizaron más o menos tu misma metodología. Solamente comparas tu trabajo con un solo estudio donde solamente dieron un solo tratamiento. Entonces, hubiera estado muy bien que documentaras un estudio, bueno, tu estudio con otros estudios que solamente hayan dado un solo tratamiento, ¿no? Y bueno, en la discusión remarcar siempre que consideremos los parámetros seguros, que son entre 112 a 150 joules. En general, doctora, pues tu trabajo es muy bueno. Obviamente hacer un trabajo de este tipo requiere mucho esfuerzo,
Tiene sus limitaciones, como tú misma lo indicaste, es un estudio retrospectivo y bueno, fue hecho en un momento, en el 2017, donde apenas empezaban con los ensayos clínicos a nivel nacional y mundial. Actualmente estamos tratando de hacer un consenso, yo creo que en todos lados. Recientemente el doctor Norker ha recomendado algunos parámetros que dan o que pueden ser efectivos y seguros, que valdría la pena empezar a leer estos parámetros. Y bueno, no me queda más que felicitarte, doctora. Tú cumpliste con todos los requisitos que establecen los estatutos del Colegio Mexicano de Glaucoma y pues quedas admitida en nuestro grupo. Muchas felicidades. Bien, pues muchas gracias. Felicidades, doctora Carolina. Bienvenida al colegio. Muy bien, para continuar con nuestro programa, ahora nos toca la sesión conjunta con la Asociación de Glaucoma de Occidente. Así que vamos a ver si ya tenemos conectados al doctor Pasca, al doctor Antonio Pasca, que va a coordinar la sesión desde allá en Guadalajara, o doctora Yesenia. A ver si podemos poner a alguien de allá de Guadalajara para ver lo de la coordinación. Tengo entendido que el doctor Pasca va a coordinarla y Yesenia la podemos tener en línea. Va a ser un Hola, tema doctor. pues bastante interesante. Es el título de la sesión es La frontera en la neuroprotección y en la neuropotencialización en glaucoma. Así que es un tema que pues esperamos ansiosamente verlo. ¿Sí la tenemos? Hola, doctor. ¿Me A ver, escuchan? ¿pasa bien? Doctora Yesenia, entonces, ¿tú llevas la coordinación o el doctor Antonio Pasca? Sí, en unos minutos se va a conectar el doctor Pasca. No sé si gusta, podemos empezar con la presentación. Sí, claro que sí. Entonces, ahorita ya ustedes inician. Adelante, doctora. Ok. Gracias, doctor. Bueno, hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Sara García Otero. Y pues bien, ahorita en unos minutos pues, el doctor Pasca ya se va a estar conectando para llevar a cabo la coordinación de esta sesión conjunta. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Glaucoma por la invitación. Y pues vamos a tener aquí, como bien comentaba el doctor, la neuroprotección y la neuropotencialización, la frontera entre estas dos. Y va a estar dirigida por la doctora Yesenia Dorantes, que es la presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente, y una servidora, la doctora Sara García Otero. Por fines de calidad del video y de que se vea mejor la parte de mi pantalla, voy a cerrar mi video y si alguna cuestión o algo no se escucha, me avisa. Empezando con la parte de neuroprotección, quisiera comentar que no tengo ningún conflicto de interés. Y sabemos todos que el glaucoma sigue siendo, a pesar de los tratamientos y tecnología emergente, la principal causa de ceguera de tipo irreversible a nivel mundial. La presión ocular sigue siendo el único factor modificable y a pesar de un buen control tensional, existen pacientes que continúan progresando, por lo que se sigue trabajando en estrategias de neuroprotección coadyuvante. Todos los aquí presentes sabemos que estas estrategias de neuroprotección van a explotar las vías de señalización para estimular la supervivencia celular o inhibir la muerte de las mismas con el fin de aumentar la capacidad de resistir al insulto patológico. La pérdida de células ganglionares es un evento característico de la parte de glaucoma y sabemos que estas células van a ser las únicas que van a generar potenciales de acción, lo que requiere grandes cantidades de energía, por lo que se ha asociado también a grandes concentraciones de ATP y mitocondria. Esto es importante saberlo ya que muchos tratamientos tendrán como una diana terapéutica la parte mitocondrial. Un gran número de estudios ha demostrado que una neuroprotección eficaz para el glaucoma ya está siendo posible en animales, sin embargo no se ha logrado nada en concreto al 100% en humanos. Recordando este diagrama de Yanconi y colaboradores,
Sabemos que el daño a los tejidos neurales y conectivos de la cabeza del nervio óptico tiende a ser multifactorial. La apariencia de la misma en la neuropatía está influenciada de manera importante por la rigidez del tejido conectivo de la cabeza del nervio óptico, y sabemos que la presión elevada o las fluctuaciones amplias con el compromiso del flujo sanguíneo del nervio óptico pues nos van a derivar a una pérdida celular. Sin embargo, existen otros efectos no relacionados a la presión ocular, como las agresiones autoinmunes o inflamatorias y los determinantes retrovulvares del flujo sanguíneo ocular, que van a derivar también como tal a un daño axonal. Teniendo en cuenta todas estas cascadas moleculares como punto de partida bien conocido y en el entendimiento de que se ha profundizado en estos mecanismos, además de la reducción de la presión ocular, se ha incrementado el número de tratamientos preventivos y potencialmente curativos de la parte de glaucoma. En esta sección, precediendo la parte de neuropotencialización que hablará la doctora Yesenia Dorantes más adelante, hablaremos de los conceptos de neuroprotección y de las moléculas ya conocidas de forma muy sintética, pero sobre todo enfocándonos en las moléculas más actualizadas de forma muy resumida por cuestiones de tiempo. Quisiera comenzar con este collage en el que quise remarcar algunas de las investigaciones que se están llevando a cabo en el área de neuroprotección y glaucoma. Enmarco en verde este estudio que se está llevando a cabo con una molécula llamada Memopic, la cual es una tableta que combina citicolina, magnesio y ginkgo biloba. Sus resultados al parecer se van a ver más adelante. Y en el siguiente cuadro podemos ver el estudio en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, tratados con glaucocetin, el cual se evaluará la preservación y la mejora visual en los pacientes que tomen este suplemento por 6 meses. Por último, al final, quise remarcar este estudio que se está llevando a cabo con nicotinamida o niacinamida, el cual está reclutando pacientes actualmente. Se estima, o ellos quieren llegar a un grupo de aproximadamente 660 pacientes tratados con este suplemento por 3 semanas y se estima termine en 2020. Como tal, numerosos componentes han sido explorados, pero solamente uno pequeño ha tenido éxito en migrar del laboratorio a la clínica. Muchos han fallado en fases 2 o 3 de los estudios, y en este diagrama se sintetizan 9 clases farmacológicas diferentes. Algunas ya son bastante conocidas, otras son más novedosas, que inclusive mencionaremos el día de hoy en esta presentación o en la continuación. Me gustaría mencionar, por ejemplo, en la parte de los factores neurotróficos, en los que existen efectos sobrepuestos entre neuroprotección, neuropotencialización e inclusive se ha visto una actividad neuroregenerativa. Adentrándonos ya un poco más en el paradigma neuroprotector, estas moléculas las mencionaré de forma muy somera, ya que todos las conocemos y conocemos su mecanismo de acción. Pero en esta revisión narrativa del grupo de Aravind Eye Hospital en India y el departamento del Wills Eye Hospital, de forma muy sintética pero bastante actualizada de aproximadamente hace un año, nos hacen un resumen de cómo estos medicamentos antiglaucomatosos participan en la parte de neuroprotección. Comenzando con la parte de la brimonidina, sabemos que cuenta con propiedades antiapoptóticas y en el estudio del Low Pressure Glaucoma Model analizaron esta molécula versus timolol, donde la supervivencia de las células ganglionares en el grupo tratado con brimonidina fue mayor que en el grupo tratado con timolol hasta en un 50%. En cuanto a la parte de los análogos de prostaglandinas, se ha demostrado su efecto neuroprotector, reduciendo el efecto del glutamato de las células ganglionares, así como aumento del flujo sanguíneo del nervio óptico. Dentro de este grupo, sobre todo, se habla de latanoprost, que se ha visto que en comparación con otras moléculas, como por ejemplo bimatoprost, es mejor en la cuestión neuroprotectora. Otra familia también, que sería la parte de beta bloqueadores selectivos, el efecto del levobetaxolol se ha visto que es mejor que el de otros de su misma familia, ya que bloquea mejor los canales de calcio y de sodio, además de mejorar la circulación del nervio óptico. Y en cuanto a los inhibidores de la ROCK kinasa, como tal, van a aumentar la circulación y el flujo axonal y van a detener la degeneración axonal y promover la regeneración. Este cuadro, ya adentrándonos un poco más en el tema, fue publicado por investigadores de Copenhague, los cuales hicieron una revisión en clinicaltrials.gov y australianclinicaltrials.com, y podemos observar cómo en el lado izquierdo se observan 20 componentes de los estudios clínicos que analizaron,
Varios de ellos son nuevos componentes clasificados como suplementos, otros como estimulantes, y dentro de estos mismos fueron categorizados en 3 familias diferentes: hipotensores en color beige, vasculares en color naranja y neuroprotectores en verde oscuro. El componente del lado izquierdo, se va a unir a la columna de la derecha, que sería su diana terapéutica. Podemos observar cómo algunos de los componentes tienen varias dianas terapéuticas, como la nicotinamida, por ejemplo, que está en color de neuroprotector, pero tiene 5 dianas distintas. En esta otra figura se van a observar los ensayos que están aprobados recientemente en la parte superior, los que están en vías de ser aprobados y los que están apenas complementando en los siguientes años. Por ejemplo, podemos observar en estudios que se están llevando a cabo en color naranja en la parte inferior, como un elemento como el sildenafil se está estudiando cómo actúa sobre el flujo microvascular, así como otros estudios ya completados, como la parte de la molécula ANX007, que podemos observar aquí en la parte de la familia de neuroprotectores, la cual se tocará más adelante en la misma presentación. Quise empezar con la parte de la memantina, ya que por primera vez se hizo un estudio multicéntrico bastante grande con más de 2.300 pacientes, los cuales fueron seguidos por 48 meses. Y la conclusión de esta revisión fue que con la tecnología disponible en ese momento del estudio, el tratamiento con este suplemento no previno la progresión de glaucoma. La compañía dio a conocer la parte de los resultados de la fase 3 del estudio y pues no hubo ninguna información favorable. Sabemos que ha tenido buenos resultados en otras enfermedades como Alzheimer, pero no en la parte de glaucoma. Hablando sobre otra molécula, que sería la parte de niacinamida, sabemos que es una forma soluble de la vitamina B3, que es un suplemento aprobado por la FDA, que está incluido en la parte de la reparación celular y del ADN. El envejecimiento como tal causa una depresión de llevando a una disfunción metabólica y mitocondrial. Estudios en animales han demostrado que este componente, cuando está presente, evita la muerte de células ganglionares, incluso en picos de presión ocular. Existe evidencia de que ocasiona un aumento del tamaño mitocondrial y los niveles séricos se han visto disminuidos en pacientes con glaucoma. Se hizo un estudio en 5,000 pacientes por medio de una encuesta en Estados Unidos, donde se demostró que los pacientes con glaucoma tienen una ingesta más baja que los pacientes sin glaucoma. En otra revisión, Williams y colaboradores reportaron que fue efectivo en disminuir el daño glaucomatoso en modelos animales que se les suplementó este medicamento en combinación con niacinamida y piruvato. Se está llevando a cabo el estudio que mencioné al principio, que es de tipo prospectivo aleatorizado, y inició en mayo del 2022 y pues se estima que tenga resultados prometedores. Otra molécula importante sería la parte de ginkgo biloba, que sabemos que tiene varias cualidades. Entre ellas es un antioxidante que tiene propiedades vasoactivas, va a prevenir el estrés oxidativo y la apoptosis. Se ha demostrado que disminuye la endotelina tipo 1, lo que ocasiona una vasodilatación y por tanto una mejora en la perfusión. Va a reducir el estrés mitocondrial, aumenta la parte del óxido nítrico e incluso en investigaciones que se han hecho con resonancias magnéticas contrastadas se ha visto que aumenta el flujo cerebral. Tiene además efectos antiinflamatorios y disminuye la parte de los niveles de citoquinas proinflamatorias. 40 colaboradores en 2003 hicieron un estudio con 27 pacientes con daño campimétrico por glaucoma de tensión normal, los cuales recibieron esta dosis de 40 miligramos vía oral 3 veces al día por 4 semanas y reportaron mejoras en los campos visuales preexistentes. Modelos experimentales también con glaucoma inducido por esteroides reveló que ginkgo biloba previno los cambios en la malla trabecular inducidos por cortisona. En esta otra gráfica, este estudio nos habla de sus afecciones microvasculares en un estudio prospectivo en el que se evaluó la morfología macular por angio-CT y podemos observar la mejoría de la densidad capilar macular posterior a 4 semanas de tratamiento con este suplemento. Los cuadrantes que mejoraron fue el superior temporal e inferior. También en otro estudio, Lee y colaboradores analizaron, al igual que en el anterior, pacientes con glaucoma de tensión normal y se ha visto que en campos visuales y agudeza visual mejoraron después de 30 meses de ingesta de 120 miligramos de este suplemento.
Puse aquí unas imágenes donde podemos observar cómo en los cuadros inferiores izquierdos en color gris fueron tratados con ginkgo biloba a distintas concentraciones y vemos cómo la preservación de las células fue mayor que en la parte de los cuadros superiores. En cuanto a los cuadros de la derecha que se ven en rojo, podemos observar cómo el grupo control y el tratado a dosis bajas no tuvo una gran diferencia en la densidad celular, mientras que en dosis entre 100 y 250 miligramos por kilo, la densidad y preservación fue mejor. Esta otra molécula, que también es bastante interesante, es un anticuerpo monoclonal porción FAB utilizado en enfermedades neurodegenerativas, la cual va a inhibir la cascada de complemento inflamatoria producida por microglia. Se ha visto en investigaciones que una lesión genética de este C1q tiende a ser protectora contra la degeneración del nervio óptico. Y en un estudio de degeneración macular también se administró esta porción de complemento y resultó ser protectora para la pérdida de células ganglionares e incluso se preservó la función retiniana. Actualmente se llevó a cabo un estudio que se publicó apenas en febrero del 2023. Es el primer estudio hecho en humanos en el que se escalaron 3 dosis de este componente administrado de forma intravítrea, dirigido en Estados Unidos, y se dividió en 3 grupos con dosis de 2.5, 5 miligramos y un grupo al que no se le administró nada, esto en la fase 1B. La fase 1A fue con 9 pacientes y la fase 1B con 18. Ellos evaluaron como efectos ahora sí que importantes para poder llevar a cabo las demás fases si hubo cambios en la parte de la función visual y se pudo ver, estos solamente son algunos de los casos, podemos ver que entre el inicio y el día 84 en los pacientes de los 3 grupos no tuvieron cambios significativos en la visión, unos incluso comentaban que habían tenido mejoras, pero incluso en los grupos, por ejemplo, en el cuadro de abajo, donde hubo una cuestión inicial de 5 miligramos intravítrea, sí hubo una disminución de una línea, sin embargo, el paciente no lo comentó como, ahora sí que como que tuviera visión borrosa. Hablando ahora sobre otro componente de la insulina, todos sabemos que este es un aminoácido que se ha descubierto que tiene muchos receptores en el cuerpo, entre ellos nervio óptico y retina. Va a promover la supervivencia celular posterior a diversos mecanismos de estrés que causarían apoptosis. Va a estimular también la biogénesis mitocondrial, así como la formación de ATP. Se ha demostrado su función anabólica, así como recientemente también la neurotrófica. Se ha visto en estudios hechos en ratones que incluso crea una regeneración dendrítica axonal. En un estudio hecho en pacientes con diagnóstico de Alzheimer, se les han administrado 20 unidades de insulina 2 veces al día de forma intranasal y después de 3 semanas tuvieron una mejor memoria, mejor atención y funcionalidad. Aquí pongo otro estudio que se está llevando a cabo en clinicaltrials.gov y ellos nos hablan de que la administración intranasal y la tópica tienen un perfil de seguridad alto sin alterar las concentraciones sanguíneas periféricas de glucosa. Todavía no tenemos resultados, pero se espera el año que entra tengamos más información sobre esta molécula en cuanto a glaucoma. Sabemos que se ha estado utilizando en gotas en cuestiones como queratitis neurotrófica con muy buenos resultados. Otra molécula que sería la coenzima Q10, también llamado biquinona. Esta va a formar ATP, va a proteger el ADN del estrés oxidativo. Ya se ha utilizado en otras enfermedades como Parkinson, también en cuestiones de isquemia cerebral y neuropatía de Leber. Su aplicación intraocular ha evitado el daño de células ganglionares en animales y va a inhibir la despolarización mitocondrial. Y todo esto también se ha visto que tiene una función antiinflamatoria y disminuye la parte del factor de necrosis tumoral alfa. Actualmente se está llevando a cabo un estudio no solo con la parte de la coenzima Q10, sino con otras moléculas como citicolina que se van a tocar más adelante, pero podemos ver cómo tiene varios mecanismos de acción que van a disminuir inflamación, aumentar el flujo sanguíneo, protección mitocondrial, entre otras. Los valores normales en sangre son de 1 microgramo por mililitro. Para aumentar su concentración sérica, se habla de que deberíamos ingerir por lo menos 100 miligramos al día. Se están viendo en otras investigaciones también cómo
el uso de esta citicolina con coenzima, de citicolina con coenzima Q10 puede ser una nueva cascada para, como tener un nuevo horizonte para nosotros poder llevar a cabo nuevas investigaciones en la parte de neuroprotección y neuroprotección en los pacientes. Otra molécula sería la parte de azafrán. Sabemos que esta es una especie culinaria cultivada en Europa mediterránea que va a contener más de 100 metabolitos, entre ellos carotenoides, antioxidantes, zeaxantina, vitamina B2 y licopenos. Su actividad terapéutica se debe sobre todo a una partícula que se llama crocetin, la cual se ha visto que puede cruzar la barrera hematorretiniana, se ha visto que protege de cuestiones isquémicas, se ha utilizado como antiinflamatorio, pero una de sus propiedades que más nos interesa a nosotros es la parte antiapoptótica, que va a inhibir el efecto de las caspasas. Va a controlar también la liberación de citoquinas y en un modelo experimental retiniano se observó que la administración de azafrán contrarrestó los efectos nocivos mediados por cannabinoides. Esto se ha visto o se sugiere que puede tener una vía en común entre cannabinoides y esta que todavía no se ha demostrado al 100%. La mayoría de su uso se ha visto como protector en dosis no tóxicas entre 200 y 400 miligramos por día. Y en esta revisión bibliográfica, Fernández, Albarrán y colaboradores hablan sobre distintas aproximaciones que ha tenido el crocetin o azafrán y sus ventajas a nivel ocular y en enfermedades neurológicas. Otra es la parte de la grosella negra, que como tal contiene polifenoles que están presentes en vino tinto, cocoa, berries, grosella, y se ha demostrado también que los campos visuales de pacientes con ingestas de este alimento preservan una desviación media por más tiempo. Un estudio hecho en 2012 y 2014 utilizaba una combinación de ginkgo biloba más las antocianinas y mejoró el campo visual de los pacientes. Y en este estudio se les administró el extracto de antocianinas en cápsulas y los niveles de endotelina tipo 1 estuvieron más bajos, así como la preservación del funcionamiento visual. Por último, me gustaría concluir con esta tecnología liderada por la doctora Francesca Cordeiro, que seguramente va a ser una herramienta que nos va a dar más información en un futuro para poder analizar las moléculas neuroprotectoras. Esta es una técnica original que aprovecha todas las propiedades ópticas transparentes del ojo para permitir que nosotros podamos ver un marcador de apoptosis en vivo. Como tal, se utiliza un colorante anexina A5 marcado con fluoresceína y este nos va a permitir visualizar las células en apoptosis. Actualmente están en fase 2 del estudio, sin embargo, ellos proponen que más de 30 puntos fluorescentes ya llegan a ser patológicos y se ha comparado esta tecnología en pacientes con glaucoma y pacientes sanos. Y los pacientes con glaucoma tienen un conteo mayor de apoptosis en vivo que los controles, hasta 2.37 veces más. En cuanto a las conclusiones, sabemos que es una potencial terapia coadyuvante en el tratamiento de glaucoma y tendríamos que plantearnos si su uso debe ser más sistemático. Desde mi punto de vista, la terapia neuroprotectora se le debe proponer a todo paciente, ya que hemos visto que sus efectos secundarios pues, son prácticamente nulos o son de muy bajo riesgo y se pueden utilizar incluso en etapas tempranas. Aunque no existe evidencia científica 100% comprobada, hemos visto que no hay contraindicación para iniciar este tipo de terapia en nuestros pacientes. Tenemos que buscar pavimentar el camino hacia una mejor atención del glaucoma, cómo promover el mejor bienestar posible y la mínima discapacidad visual, haciendo uso de nuestra tecnología emergente, como mencioné anteriormente, la parte de estudios electrofisiológicos, pruebas estructurales y los marcadores de apoptosis in vivo, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sara García Yotero. Realmente la perspectiva de neuroprotección como la describiste me parece muy interesante porque te alejaste de los lugares comunes que siempre se visitan cuando se aborda la neuroprotección. Me parece interesante que hayas tomado la memantina como un punto de inflexión en el interés y también de alguna manera el hecho de que haya fracasado la demostración de su posible efecto neuroprotector en el glaucoma enseñó mucho
generó una pauta de cómo se tienen que reorganizar las variables de desenlace, las mediciones que tendríamos que tener en cuenta para considerar como una molécula como potencialmente neuroprotectora. También me parece muy interesante y se agradece que hayas puesto como la mesa, el escritorio puesto para una diversidad de moléculas que están en investigación y que podrían ser prometedoras para su uso clínico contemporáneo, ¿no? O habitual. Entonces, creo que este arranque de la neuroprotección nos pone en la tesitura de cómo describimos algunos efectos benéficos que se tienen sobre particularmente las células ganglionares de la retina, pero también de la inhibición de otros de los caminos que producen la neurodegeneración. Y a veces el contratiempo que se tiene es el de poder definir claramente qué molécula puede ser neuroprotectora o neuromoduladora o neuropotencializadora, como vamos a ver ahorita en la sección que va a conducir la doctora Yesenia Dorantes, actual presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Y bueno, pues entendimos por algunas de las diapositivas que pusiste y explicaste que algunas moléculas tendrán efectos que puedan compartirse en términos de neuroprotección o neuropotencialización, y solamente está en nuestra mente en forma de clasificación de por qué esas moléculas se les considera con el potencial benéfico. Te agradezco mucho por la claridad de tu presentación y ahora invito a la doctora Yesenia Dorantes a que nos comparta la pantalla si quieres dejar de compartir, y le damos el lugar a la doctora Yesenia Dorantes para que nos hable en esos siguientes 15, 18 minutos acerca de la neuropotencialización. Muchas gracias, Yesenia, bienvenida. Hola, doctor, gracias, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Adelante, gracias. Ahí, ¿ya está? ¿Listo? Listo. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a todos los que están conectados y también los que están de forma presencial, al doctor Juan Daniel y principalmente también a nuestra mesa de discusión, la doctora Magdalena, la doctora Adriana y el doctor Rafael. Y un agradecimiento a usted también, doctor, por coordinar esta sesión. Ahora continuaremos hablando acerca de la neuropotencialización. Voy a quitar igual mi video. No sé si me pueden ayudar a quitar el video. Listo. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés. Continuando con la idea que nos presenta la doctora Sara García al principio, subrayar que hay otros enfoques, además de la reducción de la presión intraocular, que debemos abordar debido al amplio conocimiento que tenemos de las bases moleculares y celulares de los aspectos neurodegenerativos en el glaucoma. En el entendido de que existe un cuerpo de evidencia experimental y clínica sobre el efecto de la reducción de la presión intraocular, por otro lado, estos estudios también revelaron que a pesar de la reducción de la presión intraocular, algunos pacientes mostraron cambios glaucomatosos progresivos en el disco o una pérdida del campo visual. Por lo tanto, nuestra atención debe dirigirse a las células ganglionares de la retina y los mecanismos de susceptibilidad y de degeneración en la retina, el nervio óptico y el cerebro para generar nuevos enfoques para el tratamiento del glaucoma. Y por lo tanto tenemos esta pregunta: ¿por qué las células ganglionares de la retina en ciertas personas son más o menos susceptibles a la presión intraocular? ¿Y cómo podemos dirigirnos a estos pacientes para reducir esta susceptibilidad? La progresión de la enfermedad nos ha dejado en claro que el inicio o la propagación del daño glaucomatoso debe localizarse en la cabeza del nervio óptico. En primer lugar, las áreas focales del nervio óptico se correlacionan con áreas focales de la pérdida de células ganglionares de la retina.
Y en segundo lugar, los escotomas arqueados glaucomatosos típicos no se extienden a través de la línea media horizontal en el campo visual nasal. Esto sugiere que la propagación no ocurre en la retina, más bien la progresión se propaga de acuerdo con la distribución de los axones de las células ganglionares de la retina que ingresan al nervio óptico. En la literatura sobre la enfermedad de Alzheimer, los neuropotencializadores se refieren a mejoras a corto plazo en la función cognitiva o emocional derivadas de tratamientos específicos. De manera similar, los medicamentos que mejoran la función de las células ganglionares podrían aumentar de forma aguda la visión en el glaucoma. En lugar de simplemente neuroproteger para que no mueran a largo plazo, estos tratamientos podrían neuropotencializar la función de las células ganglionares a corto plazo. Entonces, existe una ventana entre la disfunción y la muerte en la que podamos intervenir para mejorar la función de las células ganglionares de la retina y mejorar la visión de los pacientes. Antes de que los axones de las células ganglionares se corten el nervio óptico o mueran por completo en la retina, pueden ser simplemente disfuncionales. Y la disfunción de las células ganglionares versus la muerte no se puede distinguir mediante las pruebas de campo visual actuales o la medición estructural del nervio óptico. Sin embargo, hay varios indicios que sugieren que existe una ventana entre la disfunción y la muerte en el glaucoma. La respuesta del electroretinograma en patrón se origina en la capa de células ganglionares y se ha demostrado que es anormal en pacientes con glaucoma y en ocasiones en pacientes con hipertensión ocular. Esto sugiere su posible utilidad en el diagnóstico y tratamiento de glaucoma. De hecho, la reducción de la amplitud a veces precede a otros signos de daño glaucomatoso. Y aunque la mayoría de los estudios se han centrado en la reducción de la amplitud, algunos estudios sugirieron que otros parámetros como la fase, la latencia y la simetría interocular también podrían estar alterados en pacientes glaucomatosos y sospechosos. Por lo tanto, al demostrarnos que las respuestas del electroretinograma en patrón pueden mejorar al reducir la presión intraocular, esto nos sugiere que algunas células ganglionares de la retina podrían no estar funcionando normalmente, pero aún están vivas en algunos ojos glaucomatosos. Los modelos animales nos han demostrado que la muerte de las células ganglionares ocurre tarde en la enfermedad. Cuando se han sometido roedores a elevaciones de la presión intraocular, el transporte axonal se ralentiza en primer lugar. En segundo lugar, se observa una franca separación de estos axones y la muerte de las células ganglionares se produce relativamente tarde. Por lo tanto, tanto en animales como en humanos, entre la disfunción y la muerte, existe una ventana para que surtan efecto las terapias de neuropotencialización. Pero, ¿cuáles son los neuropotencializadores? Cualquier tratamiento que mejore de forma aguda la salud y la función de las células ganglionares de la retina se puede considerar un fármaco neuropotencializador. Aquí nos enfocaremos en las terapias con factores neurotróficos con un mecanismo antiapoptótico y en la aceticolina que actúa en la membrana celular. Los neuropéptidos son sustancias endógenas como el factor neurotrófico ciliar y el factor neurotrófico derivado del cerebro, y el potencial de estos neuropéptidos en las células ganglionares no ha sido ampliamente evaluado. Se ha estudiado que la diferenciación y la supervivencia de las neuronas dependen de polipéptidos y proteínas neurotróficas, como el péptido intestinal vasoactivo, que se encuentra ampliamente distribuido en el sistema nervioso y en la retina. Se ha demostrado que parte de la acción neuroprotectora de este péptido intestinal vasoactivo está mediada por dos proteínas derivadas de la glía: el factor neurotrófico dependiente de la actividad y la proteína neuroprotectora dependiente de la actividad. Sus sitios activos han sido identificados como los péptidos cortos, el ADNF9, que es un péptido de 9 aminoácidos, y NAP, que es un péptido de 8 aminoácidos. Los mecanismos neuroprotectores de ambos péptidos no se conocen por completo. Sin embargo, se han descrito varias interacciones con vías antiapoptóticas. El ADNF aumenta los niveles de proteína de choque térmico en neuronas corticales, mejora la unión de factores nucleares, y esto mejora el crecimiento de neuritas en las células ganglionares. Y el NAP protege contra la apoptosis, actúa como una chaperona peptídica que protege contra la agregación de proteínas tóxicas, cruza la membrana plasmática e interactúa directamente con la tubulina para inducir la reorganización de los microtúbulos y mejorar la supervivencia. Además, reduce el P53, un regulador clave de la apoptosis celular. En este estudio, Wolf y colaboradores probaron el efecto de los péptidos ADNF9 y NAP en la supervivencia de las células ganglionares de la retina aisladas in vitro y el crecimiento de neuritas en explantes de retina.
Según la literatura previa, la combinación del factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor neurotrófico ciliar tiene el efecto más fuerte sobre la supervivencia de las células ganglionares publicado hasta el momento. Por lo tanto, ellos se basaron en este estudio para evaluar y comparar la potencia del ADNF9 y el NAP, concluyendo que estos dos péptidos redujeron la muerte de las células ganglionares de la retina de manera dependiente de la dosis y otros factores neurotróficos, y como la combinación del factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor neurotrófico ciliar, mostrando una eficacia similar a la de los péptidos. Sin embargo, la potencia fue menor. Una de las proteínas tróficas más importantes en el proceso de neurogénesis es el factor de crecimiento neuronal, motivo por el cual se llegó a un interés en saber si su aportación terapéutica podría tener un efecto neuroprotector, neuropotencializador e inclusive neurorestaurador. Es un miembro polipeptídico natural de la familia de las neurotrofinas, promueve la diferenciación, supervivencia y el crecimiento de axones y dendritas de las neuronas en todo el sistema nervioso. Se han hecho diferentes investigaciones sobre este tema, y O'Donnell y colaboradores demostraron un nivel sérico reducido de este factor en pacientes con glaucoma leve y moderado en comparación con controles sanos. Y estudios preclínicos previos demostraron un transporte axonal reducido de factores neurotróficos de las células ganglionares de la retina inducidas por la presión intraocular. También se ha demostrado que para las células ganglionares en degeneración, el factor de crecimiento neuronal es neuroprotector, y la administración tópica de este factor protege a las células ganglionares y los axones del nervio óptico de la degeneración y de manera similar inhibe la apoptosis en la hipertensión ocular. Una solución oftálmica de 20 microgramos sobre mililitro de este factor de crecimiento neuronal humano recombinante ha resultado seguro y eficaz para promover la curación de defectos epiteliales persistentes en pacientes con queratopatía neurotrófica. Y este medicamento ya fue aprobado por la FDA. Este medicamento tiene el nombre comercial de Oxervate, que es el Cenegermin. Y se han hecho pruebas en humanos y han sugerido que el tratamiento tópico a una mayor concentración puede mejorar los parámetros de la función visual, como el campo visual y la agudeza visual. En este estudio, Goldberg y colaboradores evaluarán la seguridad y la tolerabilidad a una dosis de 180 microgramos por mililitro de forma tópica versus vehículo en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, y también evaluaron medidas de eficacia hacia los efectos de neuropotencialización a corto plazo en la estructura y a la función de estas células ganglionares. Reportaron que en el análisis del espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina por meridianos, tuvieron mayor progresión en el grupo del vehículo en comparación con el grupo del factor de crecimiento. Y en el análisis del campo visual se demostró una tendencia no estadísticamente significativa hacia la mejora de la desviación media en el grupo del factor de crecimiento neuronal humano recombinante. Nunca antes se había utilizado un factor de crecimiento de forma clínica para evaluar en pacientes con glaucoma. Esto es un parteaguas, y aunque recibió múltiples críticas, este artículo controlado aleatorizado fase 1B finalmente está dando resultados. Y es importante ver cómo tiene un efecto favorable en una administración tópica. La aceticolina es una molécula endógena, es un mononucleótido que consta de ribosa, citosina, pirofosfato y colina. Interviene en la biosíntesis de fosfolípidos de las membranas celulares y aumenta los niveles de neurotransmisores en el sistema nervioso central. La estimulación de su síntesis puede aumentar la función de los elementos de la vía visual como los fotorreceptores, las células ganglionares y los axones. Los estudios han demostrado que la aceticolina tiene propiedades neuromoduladoras y neuroprotectoras de las células ganglionares y es capaz de reducir su deterioro morfofuncional. Cuando se administra de forma exógena, la aceticolina tiene una alta biodisponibilidad en la vía inyectable o en solución oral. Cuando se toma por vía oral, se absorbe rápidamente y se convierte en citidina y colina. Sus metabolitos llegan al cerebro aproximadamente 30 minutos después de la administración, mientras que en su nivel en sangre aumenta lentamente y alcanza un máximo de 6 horas después de la ingesta oral. En este diagrama se describen las implicaciones del metabolismo colinérgico en la neuroprotección, la neurorestauración y la neuropotencialización. La acetilcolina y la aceticolina son precursores recíprocos y son interconvertibles a través de varios sistemas enzimáticos. Los efectos incluyen una preservación de la cardiolipina para rescatar la función mitocondrial y, en consecuencia, ayudar en la neuroprotección y en la neurorestauración.
Ayuda en la preservación de la esfingomielina para la formación de mielina y por lo tanto protección de las neuronas. También ayuda en la restauración de la fosfatidilcolina para mejorar la síntesis de la acetilcolina. Esto previene el estrés oxidativo y es importante en los procesos neuroprotectores y neurorestauradores al mantener la función y la viabilidad mitocondrial. También ayuda en la estimulación de síntesis del glutatión a través de dos mecanismos principales que incluyen la prevención del estrés oxidativo y la neuroprotección directa. La prevención de este estrés oxidativo en particular asegura una mejor bioenergética y previene la apoptosis neuronal. Interviene en la disminución de la concentración de glutamato. Esto previene la excitotoxicidad del glutamato, por lo que promueve la neuroprotección y la neurorestauración. Ayuda a liberar calcio de las células endoteliales para modular el óxido nítrico y mejorar la función endotelial. Esto conduce a una microvasculatura mejorada y nos ayuda a tener un mejor flujo sanguíneo, lo que a su vez nos ayuda a prevenir la apoptosis neuronal. Y finalmente, nos ayuda en la síntesis de mielina para la protección de axones y prevención de la degeneración axonal. Aquí les presento de forma seriada esta revisión sistemática de 13 artículos en lo que se demuestra de manera directa los efectos de la aceticolina en cultivos renales, en modelos animales y en diferentes ensayos clínicos que se han realizado sobre este tema. Por lo tanto, podemos observar que existe una evidencia clínica sólida y bajo este interés, presentamos en NARVO en el 2021 dos trabajos de investigación sobre la aceticolina. En este primer estudio, evaluamos el efecto en la función visual de la aceticolina administrada sistémicamente en pacientes con glaucoma en etapa terminal. Se realizó una evaluación retrospectiva de 206 ojos de 107 pacientes y el tratamiento fue con aceticolina por vía oral 500 miligramos 2 veces al día durante al menos 3 meses, con una mayor proporción de glaucoma primario de ángulo abierto, así como al menos 2 medicamentos para el glaucoma, y estos pacientes lograban tener una presión intraocular meta. Más del 21% de los casos nos reportaron tener una mejoría en su visión. En este otro estudio utilizamos una combinación de suplementos, que es un compuesto comercial que se llama Neuro-Optimizer, que contiene aceticolina junto a otros ingredientes, evaluando casi 200 ojos de 101 pacientes con glaucoma en etapa terminal y tuvimos una mayor proporción de glaucoma primario de ángulo abierto. El tiempo medio de administración fue de 9.4 meses y casi el 20% afirmaron tener una mejora subjetiva en su visión. Los resultados actuales de este estudio mostraron una reducción del BFI cuando el Neuro-Optimizer se administró por vía oral durante un periodo a corto plazo. En 2018, Rich creó un compuesto llamado GlaucoHealth y presentó un póster en la reunión de la Sociedad Americana de Glaucoma sobre esta fórmula. Involucró a 28 pacientes comparando GlaucoHealth en un grupo contra otro grupo que tenía placebo. Esta fórmula era una combinación de curcumina, extracto de ginkgo biloba, aceticolina, coenzima Q10 y N-acetilcisteína, entre otros ingredientes. En sus resultados reportaron una disminución significativa desde la línea base a un mes en la fluorescencia de la flavoproteína mitocondrial ajustada al nervio óptico y su ancho de curva promedio, que son marcadores de estrés oxidativo mitocondrial, en pacientes tratados con GlaucoHealth, pero no en aquellos que recibieron placebo. Rich y colaboradores concluyeron que GlaucoHealth revierte la disfunción mitocondrial y puede ser neuroprotectora en el glaucoma. Glaucocetin es una versión mejorada de GlaucoHealth. El objetivo principal de este estudio, dirigido por la doctora Kolomeyer, es evaluar la mejoría en la visión y la función visual con glaucocetin frente a placebo en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. El objetivo secundario de este estudio fue evaluar el cambio de calidad de vida, la respuesta electrofisiológica y la sensibilidad al contraste. Glaucocetin es una fórmula que está regulada por la FDA e incluye ingredientes que se ha demostrado que apoyan y protegen la función mitocondrial de las células ganglionoides de la retina. Y muchos de estos ingredientes son antiinflamatorios y antioxidantes. En este estudio se proporcionaron 6 cápsulas por vía oral una vez al día en el grupo del glaucocetin,
y en el grupo de placebo se dio la misma indicación por 6 meses. Actualmente este estudio continúa realizándose ya que finaliza en diciembre de este año 2023. Entonces, como conclusión, sabemos que actualmente la única forma que podemos controlar el glaucoma es con un adecuado control de la presión intraocular. Tenemos diferentes medicamentos que intervienen dependiendo de su mecanismo de acción, ya sea antiapoptótico o también protegiendo a la mitocondria. Y con la información presentada de neuroprotección por la doctora García y Otero, las nuevas avenidas que hay para otros escalafones de manera que nos mejoran la estructura neuronal de las células de soporte y del flujo vascular, probablemente estaríamos pensando que se necesitan tratamientos que tengan efectos multidimensionales, como algunos de los que hemos hablado, o inclusive algunos que pudieran combinarse entre sí. Por lo tanto, es de suma importancia que estemos al tanto de la evidencia científica que se vaya generando y que tengamos posiciones muy sólidas de que pacientes pudieran requerir de tratamientos en los que ya hay un tipo de evidencia científica, como por ejemplo la aciticolina, que tiene una evidencia científica bastante amplia. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Yesenia, que nos hayas dado este paseo por el tema de la neuropotencialización, que no es un tema que se visite con frecuencia cuando se aborda este tema. Y ciertamente podría hacerse muy amplia en relación no solo a lo que ya se conoce, inclusive a lo que se está usando como este interés creciente que se tiene sobre la aciticolina, por ejemplo, no solamente su aplicación sistémica, sino en algún producto que existe para su aplicación tópica. Y por otro lado, bueno, pues está todos los caminos, no solamente de aquellos que podrían potencializar la actividad de las células ganglionares, directamente, sino aquellas que pudieran, eliminando factores de riesgo para la funcionalidad de estas células, como sería evitar la inflamación de la microglía o mejorar el flujo sanguíneo en la cabeza del nervio óptico y secundariamente beneficiarlo, pues creo que se hace interesante el poder tener en mente, no solamente a nivel de como el interés académico o el interés de conocer la evidencia científica, sino el de poder en algún momento poder hacer algunas recomendaciones a nuestros pacientes. Bueno, agradeciendo lo propio, entonces creo que podemos dar el comienzo a la mesa redonda para... nada más quisiera ver que me dijeran cuál es el tiempo del que disponemos para la mesa redonda. Quisiera darle la bienvenida en orden de aparición, además de las ya presentes Sara García y Yesenia Dorantes, el doctor Rafael Castañeda Díez, que lo conocemos muy bien y nos trae buenos recuerdos poderlo tener acá como profesor clínico y quirúrgico del servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Adriana Ramos, especialista en glaucoma de Guadalajara y expresidente de la Asociación de Glaucoma de Occidente. ¿Y a quién más tendremos en la mesa redonda? Se une con nosotros Magdalena García Huerta. Ella está en este... Sí, doctor, aquí ya va a participar también ella, aquí presencial. Ah, bueno, y perfecto. Tenemos 15 minutos, doctor, para la mesa redonda. Perfecto, muy bien. Oye, pues muy agradecido. Magdalena, muchos saludos, ya te veo y bienvenida. Gracias por colaborar en esta mesa. Y bueno, tal vez lo primero que quisiera abordarles, quisiéramos una pregunta y tal vez sería muy bueno que Adriana Ramos, Rafa o Magdalena pudieran darnos su opinión. De entrada, ¿cuáles serían las premisas clínicas de un paciente de cualquier tipo de glaucoma para que nosotros pudiéramos pensar en ofrecerle un tratamiento neuroprotector o neuropotencializador? O sea, de arranque, ¿qué tendríamos que estar viendo en nuestros pacientes de glaucoma para poder pensar en un tratamiento colateral
diferente al tratamiento que damos habitualmente. No sé quién quiera, alce la mano el que quiera comenzar. ¿Sí? Adelante, le vamos a dar la palabra primero a Adriana Ramos, luego a Magdalena García Huerta, que está pidiendo que funcione el micrófono. Adriana, por favor, adelante. No te escucho, no sé si está activado tu micrófono. ¿Listo? Listo, muy bien. Bien, buenas noches. Siempre se agradece una presentación en la que nos aclaren los conceptos y nos dé un orden en el pensamiento de cómo vamos a ofrecer o en qué punto estamos en la neuroprotección y neuroregeneración. En cuanto a los pacientes que yo les ofrecería, yo creo que en todas las etapas podría ser válida, pero sobre todo en los pacientes en los que encontramos ya un deterioro moderado o avanzado, creo que sería importante ofrecerles siempre esta opción. Hay evidencia, como ya lo mencionaba Yesenia, por ejemplo, la aceticolina que se está usando con mucha seguridad y eficacia. Y creo que una de los limitantes de este tipo de suplementos es el costo que tiene. Creo que se podría, o sea, uno si no tuviera esa limitación, bueno, como paciente creo que sería válido en ese tipo de pacientes en los que ya encontramos un daño campimétrico moderado avanzado, pero tampoco me limitaría si el paciente me pregunta si hubiera algo más, ofrecerle esta opción, ¿no? Hay una serie de suplementos en el mercado que no están estudiados y que, bueno, entran en el boom de ofrecer falsas promesas, ¿no? Justo hace rato estaba viendo medicamentos en el mercado y hay uno que incluso ofrece en la misma etiqueta, viene como un medicamento que ayuda para la presión intraocular en el glaucoma, ¿no? Ya muy específico. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con los pacientes a la hora de sugerirles pues recetarles de alguna manera estos suplementos porque pues no hay evidencia pues que respalde la eficacia de estos suplementos, ¿no? Muy bien, gracias Adriana. Sí, creo que ahí la idea de que somos nosotros la guía de nuestros pacientes en términos de poder explicar por qué se prescribe cada cosa, o sea, cada elemento del tratamiento debe ser descrito y tal vez orientarlos a que eviten usar tal vez suplementos o medicamentos que no han sido prescritos directamente o inclusive a darles la apertura de que lo puedan discutir con cada uno de los médicos tratantes, ¿no? Creo que ese es un buen punto. Gracias, Adriana, por esa participación. Y quisiera darle la palabra a Magdalena García Huerta, que estaba pidiendo que el micrófono estuviera ahí en la forma presencial. Adelante, Magdalena. Y después Rafael Castañeda, con mucho gusto, darnos tu participación. No sé si Magdalena está lista para que ahí presencial pueda darnos su opinión. Escuchamos, Magdalena, Ya gracias. Está. Hola, Listo. Buenas noches a todos, gracias. Miren, si recordamos, si hacemos el repaso de la fisiopatología, en realidad no podemos definir exactamente cuándo empieza el momento de la neurodegeneración, pero seguramente ocurre desde etapas muy tempranas. Entonces, si estamos pensando en la oferta de algo adicional para intentar conseguir que el paciente sufra lo menos en cuanto a degeneración o realizar cierto grado de neuroprotección o neurorescate, tenemos que pensarlo desde el principio y no hasta etapas tardías. De manera experimental o de manera científica, pues hemos visto a lo largo de la sesión un gran repaso de todas las estrategias a muchos niveles en donde se puede lograr o se puede o se plantea, digámoslo de alguna manera, lograr neurorescate, neuroprotección. Sin embargo, en la vida real,
creo que lo mejor que podemos ofrecer desde el primer momento en que estamos en contacto con un paciente, ya sea en etapa inicial o en etapa intermedia o tardía de glaucoma, es establecer muy bien que el control de la presión intraocular es fundamental, pero aunado a eso, el control de enfermedades concomitantes que puedan afectar la circulación o estilos de vida que pueden llevarnos a adquirir otras enfermedades pueden ser perjudiciales. Entonces, algo que creo que es prudente en la educación de los pacientes como una forma indirecta de neuroprotección es educarlos a llevar un estilo de vida saludable. Si adicionalmente ustedes, o lo que tú nos preguntas es si desde el primer momento indicamos, por ejemplo, algún antioxidante o algún otro tipo de fármaco, yo les diré que en general lo hago en algunos casos, no en forma generalizada, pero en algunos casos en donde estoy sospechando sobre todo que el mecanismo por el cual está predominando la lesión no está relacionado a la presión intraocular. Fuera de eso, intento hacer énfasis en lo que menciono del estilo de vida saludable, sin fumar, hacer ejercicio, dieta saludable, rica en antioxidantes naturales, etcétera. Yo no receto algún otro tipo de fármacos como bloqueadores de canales de calcio, etcétera, pensando exactamente en el efecto neuroprotector, porque los efectos adversos pueden también ser severos para el tipo de pacientes que tratamos, y si bien algunos otros fármacos no están disponibles para nosotros en la vida diaria, hasta donde yo recuerdo, la citicolina todavía no estaba, no sé si ya se introdujo a México, y las dosis de memantina que se requieren para efectos terapéuticos, pues en realidad son muy altas, y por esa razón no la indico, porque la dosis que se requeriría sería tóxica para el individuo, aunque para la célula ganglionar aparentemente funcionaría bien. Y en general ese es el esquema que yo recomiendo. Gracias, Magdalena. Sí, justamente ahí es donde quería arrancar. Justamente creo que tú te fuiste directo al corazón del tema, que es, sí, está bien tener todo ese conocimiento, pensar en qué moléculas pueden ayudar. Obviamente, la toma de decisiones del médico tiene que ser basada en la evidencia científica, basada en la premisa de ayudar y no dañar. Me parece excelente, pero como tratantes de glaucoma, la premisa sería: estemos seguros de que nuestro paciente, nuestra paciente, entienden por qué se está tratando, que estemos seguros de que hay un adecuado control de la presión intraocular, tal como lo mencionas, lo puntualizas muy bien, que entienda, que hay un entendimiento de cómo es que se debe de visitar recurrentemente al médico, cómo hay que hacer estudios de función y estructura, y desde luego el asunto de un estilo de vida saludable es algo que no cuesta nada de trabajo más que tratar de usar palabras con convicción, e incluso tal vez compartir algún material que le pueda recordar o que le puedan hacer sugerencias claras. Y para aquellos que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues tratarla, ¿no? Metabólicamente, la presión, etcétera. Entonces me parece un buen punto de partida, y también te agradezco que hayas compartido tu posición personal al respecto de la prescripción. Entonces, escuchemos a Rafa seguir esta línea de pensamiento, y después a la doctora Sara García Otero, que también tenía algo que decir al respecto, para que le demos paso a Yesenia. Adelante, Rafa, por favor. Gracias, José Antonio. Muchas gracias también por la invitación, y me da mucho gusto poder estar aquí hoy con ustedes, contestando esta pregunta de, en lo personal, ¿quién sería el candidato ideal para este tipo de tratamientos? Y siendo yo un médico que soy muy escalonado con el uso de los mismos, pues no es algo que lo recomiendo de entrada, más bien en aquel paciente que siento yo que realmente lo está necesitando. ¿Y quién podría ser este paciente que realmente lo esté necesitando? Pues aquel paciente que tiene una presión controlada, pero que tal vez sigue con datos de progresión, ¿sí? Es decir, el paciente que siempre va a nuestra consulta con 10, 12 de presión, pero que inevitablemente cada vez que
nos expone un nuevo campo visual. El campo visual nos habla de que esta enfermedad está progresando. Y me dice a mí que necesito hacer algo más, que lo que estoy dejando como medicamento hipotensor no está siendo lo suficientemente neuroprotector o neuroestabilizador o neuropotenciador como para que el paciente mantenga una no progresión o una estabilidad de la enfermedad. Y es ahí donde yo, es generalmente donde uso este tipo de medicamentos. Gracias, Rafa. Creo que ahí ya introduces otro elemento que me parece muy importante, que es el de tipificar a alguien que está con una progresión a pesar de un buen control tensional. En una nuez, así brevemente, en unos segundos, dinos, compártenos cuál sería tu ruta de acción para aquel que está progresando. Es decir, ¿cómo quieres eliminar que haya otros elementos que estén afectando o que puedan estar siendo causales de esa progresión? Sí, ver también cómo está el estado general del paciente, ver cómo ha estado cuestiones que son vasculares, ¿sí? Cómo está controlado, si es hipertenso, cómo está controlando su hipertensión, si tiene un control agresivo de la hipertensión. Vaya, es descartar cualquier otra cosa vascular que pudiera estar empeorando el problema, ¿no? Incluso hasta una enfermedad carotidia que pudiera estar empeorando esta situación de flujo al nervio óptico. Muy bien, está bien y creo que ese punto es importante en el curso de la enfermedad, además del componente de la presión intraocular que Magdalena trajo a colación y que pues sigue siendo la piedra angular de nuestras decisiones terapéuticas, está el de la condición, digamos, la condición de salud del paciente en términos de su estabilidad hemodinámica y desde luego de condiciones sistémicas. Gracias, Rafael, por esa aportación. Sara García Yotero, por favor, tú ibas a comentar algo acerca de esa toma de decisiones. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Bueno, sí, ya mencionaron bastantes cosas de las que ya iba yo a comentar, pero sí creo que ahora que me estuve adentrando un poco más en el tema, como investigando más sobre todas estas moléculas emergentes o moléculas que se están estudiando, tal vez anteriormente sí hubiera pensado en, como bien mencionaban, pacientes con glaucoma de tensión normal, pacientes con un control adecuado de presión y que aún así continuaban progresando, pacientes jóvenes con un daño ya considerable en parte funcional, o pacientes que tuvieran alguna cuestión como ya daño central o glaucomas muy, muy avanzados, que a pesar de eso notamos que el paciente sigue progresando. Sin embargo, ahora que estuve checando toda esta cuestión más detalladamente, creo que sí coincidiría con la parte de la doctora Magdalena de decir por qué escoger a qué pacientes sí, a qué pacientes no. O sea, el decir por qué no protegemos a todos desde un principio sin dejar llegar a ese punto, ¿no? O sea, empezar a utilizarlo de forma más sistemática. Sabemos que hay moléculas que son caras, obviamente, pero tal vez ir escalonando el tratamiento, a lo mejor comenzar a todos los pacientes dejándoles cuestiones neuroprotectoras en cuanto a dieta, cambios de estilos de vida, como bien lo mencionaban. También, ¿cuántos suplementos no compran los pacientes? ¿Qué vitaminas? Que en internet, que en la farmacia. ¿Cuántos de ellos no tienen ginkgo biloba o pueden tener coenzima Q10? Que a lo mejor nos pueden dar un aporte benéfico sin necesidad de escalar a cuestiones ya más caras como la citicolina, por ejemplo. Creo que ahí eso sí ha cambiado un poco mi paradigma en lo terapéutico. Gracias, Sara. Es un buen punto y es una perspectiva que puede contrastar o no con posturas de personas de, oye, yo no me espero hasta el final, yo empiezo con algo, ya hay una conciencia que estilo de vida saludable es algo que debe estar en nuestro repertorio de conversación con nuestros pacientes, con bastante énfasis. Ahora, desde el punto de vista científico y metodológico, el poder probar que una molécula tiene capacidad neuroprotectora o neurorescatadora o neuropotencial, y más aún neuroregeneradora, pues implica diseños complejos, cientos, si no miles de pacientes,
y que sean seguidos en el tiempo, no solamente a través de los métodos convencionales de función-estructura que evaluamos, sino inclusive algunos electrofisiológicos o algunos novedosos como el que mencionaste del método DARC para evaluar apoptosis de células ganglionares y algunos otros más, ¿no? Pero tendrían que ser seguidos por lo menos 5 años. O sea, no es fácil y por cierto, nada barato poder comprobarlo. Dicho esto, también en el contraste está la vivencia del paciente, sobre todo el paciente con glaucomas más avanzados que nota que está progresando la enfermedad y en la que posiblemente agradece porque es muy de la cultura, no creo que solo mexicana, sino latinoamericana, inclusive más extensa, que a veces el paciente pida unas vitaminas, ¿no? Como queriendo ayudarse y a veces eso lo busca de forma espontánea o se hace o se sube al tren del merchandising o del marketing de Internet. Entonces, aprovecho este momento para que Yesenia y en 1 minuto, porque nos quedan 5 o 6 minutos, tal vez robándole 2 o 3 minutos más a Daniel, Juan Daniel, díganme por favor, ¿en qué pacientes cada uno de ustedes daría tratamiento neuroprotector? ¿Y qué molécula daría? Pues estoy de acuerdo totalmente con Magdalena. Dicho sea de paso que los bloqueadores de los canales lentos de calcio pueden producir hipotensión, pueden producir cefalea, entonces puede ser más contraproducente que benéfico. Entonces, en el sentido de lo amplio que hay de moléculas, y hay decir, a ver, ¿dónde se consigue la grosella negra? ¿El azafrán se lo doy en paella o directo? ¿O en qué situación? Entonces yo pienso que ahí, si me dicen es más, medio minuto, para que no vaya a haber ahí un tema mayor, medio minuto, dígame cada uno de ustedes, empezando con Yesenia, ¿a quién y qué es lo que le da? Bueno, pues yo también quería comentar algo de la pregunta previa, de la neuroprotección, pues coincido realmente con todos. Y en cuanto a los neuropotencializadores, pues realmente yo me enfocaría pues en todos los pacientes que quisiéramos como enlentecer el proceso de neurodegeneración del nervio óptico y pues aunado también con el control de la presión intraocular. Y ahorita hablando de la pregunta específica, pues a mí me gustaría darle prácticamente igual la neuroprotección a la mayoría de mis pacientes. La mayoría también hay pacientes que son muy aprensivos y que simplemente el saber que tienen glaucoma les produce como una depresión, les afecta en su estado anímico. Entonces, comentarles que hay algún medicamento que podamos ayudar como a proteger por lo menos el nervio óptico, ese le ayuda en su calidad de vida también. Yo sé que no podemos darle muchas opciones, pero yo me encaminaría principalmente con la citicolina, que es el que pues, más evidencia científica tiene y que también tenemos nosotros en el mercado y que pues, está en un precio accesible para estos pacientes. Gracias, Yesenia. Entonces, sería a todos tus pacientes citicolina, así tal cual. Ese sería tu punto de vista. No, o sea, no sería como a todos, pero sí sería una molécula que sí valdría la pena que se la pudiera. La pregunta es esa, ¿a quiénes y qué? ¿Sí? Yo sé que no es fácil de contestar porque puede haber 1000 escenarios y puede haber, pero es un poco hacernos no es necesariamente la respuesta, no, citicolina 1000 miligramos todos los días por la mañana con el deseo, no, sino es qué reflexión en medio minuto podemos hacer de ello, ¿no? Entonces ya nos hiciste la reflexión y me queda claro, yo particularmente generalmente lo reservo para personas en etapas más avanzadas, usualmente en las que estoy seguro que está bien controlado, porque si no está bien, si está progresando, tengo que buscar cuál es la razón de la progresión, a lo mejor de todo, y yo uso citicolina, no uso más nada, que sea además de lo que ya se dijo, ¿no? Entonces, un poco para poner un poco la pauta. Adriana, por favor. Gracias, Yesenia. Yo creo que sí, también en pacientes que tengan progresión, a lo mejor un daño moderado avanzado, en los que a pesar de la presión meta no vea que pues sigue progresando y que el resto de sus enfermedades o si tiene alguna enfermedad sistémica no esté en control. No, de cajón tampoco
lo recetaría, pero creo que sí, citicolina sería el medicamento. Nos dice Vani Orostieta que citicolina todos en la etapa inicial 3 meses y descanso. Bueno, esa es otra opción, se agradece. Vani, gracias por aportarlo. Magdalena, ¿qué me cuentas? ¿Tú ya hiciste un posicionamiento? Sí, mira, cuando llego a dar algún fármaco, entendiendo que solo voy a atacar una posible vía de neurodegeneración, que serían los radicales libres, receto antioxidantes por vía oral, por tiempo en general indefinido, con más o menos el esquema como cuando damos multivitamínicos para problemas de retina, de degeneración macular. Y en algunos casos, cuando hay enfermedad que sospecho también que tiene más componente vascular, pero sin que sea enfermedad carotídea, porque es controvertido el uso de ginkgo biloba, puedo llegar a recetar ginkgo biloba en algunos pacientes. Y generalmente es cuando sospecho sí, que el daño no está asociado necesariamente a que sea tensional dependiente. Ok, correcto, muy bien. Me parece interesante, porque aquí podríamos discutir mucho más, pero me parece interesante traer a colación los antioxidantes, sobre todo ahora que conocemos que la afectación de la mácula es mucho más frecuente de lo que estamos viendo ahora que estamos visitando recurrentemente la región perimacular del complejo de células ganglionares. Gracias por ese recordatorio. Hay otros antioxidantes también interesantes, pero me parece bien esta aportación, igual que el de ginkgo biloba, que ahí pues también hay una evidencia sólida, aunque no tan duradera en el tiempo en relación a lo que se tiene de conocimiento en glaucoma de tensión normal. Gracias por esa oportunidad. Antes de pasar con Rafa, nada más comentar que el doctor Kurjar-Leve nos menciona que la citicolina en forma oftálmica, mencionamos que había un formato de colirios, tiene buenos resultados en glaucomas avanzados y nos da una felicitación por ello. Sí, María Luisa Zavala, antes, Rafa, a lo mejor hasta tú nos puedes ayudar con esta. Dice, ¿cuándo estaría contraindicada la citicolina? Sí, no sé si tú tienes experiencia prescribiendo citicolina. Creo que lo principal sería que tuviera una alergia al fármaco, ¿no? Que ya tenga un antecedente de alergia a ese tipo de medicamentos, pues es un dato como para no dejarlo, como para no prescribirlo. Creo que sería la principal. Sí, ¿y cuál sería tu postura de decir a quiénes, digo, estamos siendo simplistas en un ejercicio académico, sí, a quiénes y qué? Sí, justamente es eso. Yo tal vez soy un poco más conservador de todos ustedes. Me voy un poco más con calma con respecto a esto de agregar fármacos. Y bueno, aparte de la postura esta de presión controlada, progresión, es cuando los dejo. ¿A quién más se lo podría dejar? ¿No? Aquel paciente que, por ejemplo, no quisiera operar si tuviera una presión descontrolada, ¿no? Como un alternativo también como para ayudar. Y la otra es que también tal vez existen fármacos que están disponibles ahora que tienen una mejor postura desde el punto de vista que ya se han comparado contra medicamentos como son latanoprost o como es otro análogo de prostaglandinas, que es el Netarsudil. Netarsudil, que no está tan disponible en México, pero que se puede traer de Estados Unidos, pues puede ser también una opción, y esto ayuda también a una mejor perfusión de la cabeza del nervio óptico. Y bueno, a mí todos estos fármacos me parecen muy interesantes. El tema es que, pues como ustedes lo han expuesto, la gran mayoría se pone contra placebo. Y bueno, siempre va a ser algo que puede resultar favorecedor para estos fármacos, pero no los pone en un plan terapéutico como desde mi punto de vista me gustaría, ¿no? Y bueno, en este caso, mi siguiente opción sería o ginkgo biloba o la citicolina. Correcto, muy bien. Sí, bueno, creo que sí se representa un espectro, la mayor parte realmente conservadora, que considerar que citicolina es un
es un suplemento. De hecho, en Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, salvo en México, que sí se considera como un medicamento, pues es un suplemento que algunas personas lo usan como nootrópico. Sí hemos visto a la vuelta de cientos de pacientes tratados que a muchos de nuestros pacientes, sobre todo los de edad más avanzada, pues les mejora la memoria y el desempeño del pensamiento como una forma colateral. Y sí, Rafa tiene razón, hay pocas contraindicaciones. Siempre interconsultamos a los neurólogos, los internistas, para que ellos nos digan si hay alguna contraindicación para pacientes que están bajo algún tipo de cuidado. Pues bueno, creo que en este punto le agradezco enormemente a Sara García, a Yesenia Dorantes por su muy buena presentación, su pulcra y ordenada presentación. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Yesenia. Y desde luego por siempre su inteligencia, su experiencia y su muy buena fe. Adriana Ramos, Magdalena García Huerta, Rafael Castañeda, gracias. Un abrazo, Juan Daniel, muchas gracias por la oportunidad, que nos da mucho gusto que hayamos tenido esta sesión conjunta del Colegio Mexicano de Glaucoma y la Asociación de Glaucoma de Occidente. Un abrazo para todos y gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Pasca, y a todos los participantes de esta mesa redonda y por la presentación de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Les damos un fuerte aplauso a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Excelente presentación. La verdad es que este tema siempre da para más y siempre tenemos ese gusanito a la hora de dar tratamientos a los pacientes que ya los tenemos controlados y sin embargo siguen progresando y pues a veces ya no sabemos qué más hacer. Y pues muchas gracias por todas estas presentaciones que nos dan luz para poder seguir apoyando a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Tenemos nada más, quiero presentar la sesión de el banner que tenemos ahí del próximo mes. En el mes de abril tenemos la siguiente sesión académica. Los invitamos para que estén aquí, va a ser presencial, con el doctor Kurt Harleben, que nos va a ser el coordinador para el tema del manejo holístico de glaucoma y para que estén aquí presentes el próximo mes. Y aquí afuera tenemos un ambigú, por si gusta pasar y convivir un rato aquí con todos los presentes. Y muchas gracias por su presencia, que fue un día difícil hoy de lluvia aquí en la ciudad. Muchísimas gracias a todos.